Bienvenidos a Religiones, un podcast para los que creen que existe algo más allá de lo que podemos ver y los que buscan un sentido a la vida. Aquí hablaremos sobre espiritualidad, creencias y el valor de las religiones en nuestra sociedad. Yo soy Alberto Teche, un curioso por naturaleza que siempre está buscando nuevas formas de ver la vida y creo firmemente que darle sentido a lo que nos rodea nos puede acercar más a tener la mejor vida posible. Pera spera ad astra. Bueno, y otra cosa que quiero recalcar, ahorita hemos estado hablando de las bases científicas que hay que tener como para poder hacer uso de la filosofía deísta. Hemos filosofado un poco, pero también viene la parte mística. Una de las cosas que yo me encontré, Beto, cuando estaba investigando, cuando supe que existía el deísmo, es que en realidad había poco. Y pues yo dije, bueno, como te comenté, voy a usar la filosofía y la ciencia y el misticismo como brújula. Y aquí es donde entra otra cosa también muy interesante. Y quiero hablarte de la meditación concretamente. Yo tengo una teoría que a lo mejor te lo voy a contar hasta el final, ¿no? Pero también es observable si alguna vez has hecho una práctica de la meditación pasiva, concretamente es de la que quiero hablar, que consta de cierras tus ojos, te sientas, te pones cómodo, centras tu atención en la respiración y no piensas en absolutamente nada, ¿sí? Entonces, cuando haces esta práctica, a mí me gusta mucho hacerla porque además como que me hace sentir muy relajado la práctica. Pero cuando empecé a hacer este ejercicio, me di cuenta de algo y empezó también a cambiar mi línea de pensamiento con respecto a qué soy yo, porque también es bien importante conocerte para poder hacer una buena práctica de esta, porque no nada más caigas en la pura filosofía sin que experimentes, ¿sí? Este tipo de experiencias. Me di cuenta de que en realidad tú no controlas tus pensamientos y los pensamientos te los entregan a ti, ¿sí? Claro. Y te lo puedo demostrar de maneras sencillas, pero también es importante conocerlo para poder filosofar un poquito de algunas filosofías espirituales que considero son importantes conocer como deísta. Por ejemplo, cuando tú haces esta meditación se trata de que centres tu atención en la respiración y si llega un pensamiento, dejas que se vaya el pensamiento y vuelves a centrar tu atención en la respiración. Y de eso va el ejercicio, de que no pienses y centres tu atención en la respiración. Es eso nada más, ¿sí? No sé si tú alguna vez lo has intentado, Beto, pero cuando haces eso, te llegan pensamientos, ¿sí? Te llegan pensamientos, tú dejas que se vayan y regresas tu atención en la respiración, ¿no? Yo cuando empecé a hacer esta práctica, yo decía, pero es que yo no quiero pensar, ¿sí? Y yo decía, pero es que yo no lo elijo. Pero entonces yo dije, ah, caray, pero entonces yo no traigo los pensamientos de manera consciente. Llegan y se alojan sin que yo los llame, ¿sí? Y aquí fue donde encontré algo que a lo mejor puede ser muy disruptivo para muchas de las personas que te están escuchando, porque voy a decir algo que puede dañar o tal vez ofender, pero yo simplemente voy a decir las cosas como son, porque al final yo estoy en búsqueda de la verdad, ¿sí? Pero entonces, cuando yo empecé a vivir esta experiencia, yo me daba cuenta, pero es que yo no llamo el pensamiento simplemente llega y se mete en mi cabeza, ¿sí? Sí. Y ya yo lo que hago es que le digo, no, aléjate y regreso la atención a la respiración. Hice tantas veces ese ejercicio que yo me pregunté, ¿cómo puedo pecar de pensamiento si yo no lo llamo? ¿Cómo puedo ser responsable de ese pensamiento cuando estoy meditando? ¿Cómo puedo ser yo responsable si yo no me hice consciente y dije, a ver, pensamiento, ven acá y vamos a pensar esto? Simplemente entró. ¿Cómo puedo ser responsable de ese pensamiento? ¿Cómo puedo pecar de pensamiento si yo no lo llamo, llega y se aloja? Cuando tú crees que estás pensando, en realidad estás escuchando. Eso es. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Haz meditación pasiva para que tú lo puedas vivir en primera persona, ¿sí? Y cuando empiezan a llegar esos pensamientos, imagínate que yo te digo, eres culpable si piensas. Si te llega un pensamiento, eres culpable, Beto. Pero tú dices, oye, pero si yo no lo llamo, entonces tú no los llamas. Los pensamientos Llegan. llegan.
Cuando crees que estás pensando, en realidad estás escuchando. Pero ahí no para la cosa, Beto. Las cosas que piensas tampoco las eliges tú. Y te lo voy a demostrar ahorita. Piensa una cosa, Beto, lo que tú quieras. Trae algo a tu mente. ¿Ya? Listo. Ok. ¿Qué fue lo que pensaste? Una manzana roja. Ok. ¿Por qué no pensaste en un martillo, Beto? ¿Por qué no pensaste en una maceta? ¿Por qué no pensaste en un árbol? ¿Por qué no pensaste en un ventilador? ¿Sabes por qué? Porque no tuviste un abanico de posibilidades donde tú dijeras conscientemente, elijo la manzana y es la manzana. A ti te lo entregaron. Ten, es una manzana. Punto. Esto es lo que vas a pensar ahora. Exacto. Tú no lo elegiste conscientemente, claro, Beto. Te lo entregaron. Y eso eres tú. Entonces, si quieres entender el misticismo desde la perspectiva deísta, es importante que sepas esto y que lo hayas experimentado. Yo ahorita te acabo de mostrar por qué no elegiste el martillo. Porque ni siquiera tuviste la posibilidad, Beto, de hacerlo. No tuviste la posibilidad. ¿Sí? Te lo entregaron y punto. Ah, ok. Pero entonces, ¿de dónde viene esa información? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la fuente? Entonces nos empezamos a poner místicos. Ahí es donde empieza a entrar la filosofía deísta. Pero ahora me entiendes por qué hay que tener bases. Es como yo te digo, oye Beto, pues mira, teorizo, simplemente voy a hacer un ejercicio tonto, o sea, es imaginario, no estoy diciendo que esto es una verdad, ¿no? Que te digo, oye Beto, pero a lo mejor los planetas, el objeto que tienen es que el giro, te digo, estoy simplemente ejemplificando tontamente, es el que genera los condicionamientos y los pensamientos y llegan y se alojan en tu mente y entonces te aparece el pensamiento, ¿sí? Pero a lo mejor ya vas a entender, te digo, oye, y si los planetas son la fuente de los pensamientos, a lo mejor una persona que no tiene estas bases va a decir, estos cuates están locos, estos güeyes están locos, pero tú qué sabes, tú sí me vas a entender de qué estoy hablando. ¿Sí? Claro. Aquí es, por ejemplo, donde en algunas filosofías espirituales empieza lo que se conoce como la iniciación. Necesitas una preparación para poder entender las filosofías como es el hermetismo, la masonería, el rosacrucismo, en la orden hermética de la aurora dorada. Hay tantas filosofías espirituales muy interesantes, por cierto, que te dicen, es que requieres una iniciación. Yo, por ejemplo, como deísta, si dijeras, oye, quiero que me compartas algunas cosas filosóficas porque creo que poseo conocimientos profundos de temas espirituales que puedo sostener con bases científicas filosóficas, ¿sí? Y de experiencia propia, como lo que te acabo de hacer, ¿no? De proponer. Pero si no tienes esta preparación muy breve que hicimos ahorita, no me vas a entender. Eso es una iniciación, Beto. Es una preparación para que puedas entender el conocimiento que viene después. Eso es la iniciación. Entonces, en el deísmo, esto que acabamos de hacer se podría decir que es la iniciación. Y una vez entendiendo esto, te podría decir por qué te podría empezar a hablar de hermetismo, por ejemplo, te podría empezar a hablar de jainismo y de qué cosas del jainismo, del rosacrucismo, del que tú quieras. ¿Cuáles cosas pueden ser verdaderas y cuáles son falsas? Pero con una persona que no tiene estas bases, ni caso tiene que le diga porque no me va a entender. Claro. Y es entonces donde el conocimiento es selectivo. Eso es ocultismo. Es conocimiento que no está abierto a cualquier persona. Sí, es conocimiento que solo pueden entender unas personas. Por ejemplo, ahora que tú sabes esto, sal y dile a la gente que en realidad es posible que vean un pony morado hablándoles en turco. A ver qué te dicen, Beto. Sí, es el contexto el que hace que haga sentido. Efectivamente, pero en realidad es imposible eso, Beto. Pues no, pero... Efectivamente. Entonces, ahí es donde tú empiezas a decir, es que no puedo estar diciendo esto abiertamente. ¿Por qué? Claro. Porque se necesita una iniciación y ya estamos empezando a entrar al misticismo. Ahora sí, estamos empezando a entrar a lo que es la filosofía
como tal, ¿no? Donde vamos a decir, pues mira, esto pareciera ser veraz, esto pareciera ser falso. Regresando al tema, que dice, pecar de pensamiento concretamente. Con esto que te acabo de decir, Beto, ¿cómo voy a ser responsable de algo que yo no elijo conscientemente? Que se me entrega, Exacto. que Sí. escucho. Entonces, ese argumento concreto, ¿es verídico o es falso? Te pregunto. Sí, yo diría, o sea, es verídico porque sucede, pero pues porque no lo controlas tú, pues No, me refiero, ¿qué culpa puedes ¿se tener? puede pecar de pensamiento? Exacto. Es lo que te digo, no se puede, porque no lo Efectivamente, pero controlas. entonces, efectivamente, entonces cuando dice pecar de pensamiento, digo, no, eso no es cierto. Pero tú empiezas a definir qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa, porque no estoy diciendo que las filosofías espirituales todas están compuestas de cosas falsas. Claro. Tienen cosas que son verdaderas, pero también por todo lo que sé, también hay muchas cosas que son falsas como esta que te estoy diciendo. Con esto no quiero que me malentienda tu audiencia. Sí. Una cosa es que tú no controles el origen, pero otra cosa es que tú la dejes pasar al plano físico, al material, que lo hagas, lo expreses, lo materialices. Ahí sí Claro. eres responsable. ¿Sí? Pero pecar de pensamiento como tal, ¿cómo? Si yo no lo elijo. Eres responsable si eliges una manzana roja, Beto. Imagínate, que te crucifique o que te juzgue por pensar en una manzana roja. No puedes pensar en manzana roja si tú pensaste en manzana roja. Y ahorita que lo sabes, ¿en realidad fue tu culpa? Sí, no, sin ¿No? duda no. Y ahí, por Entonces, ejemplo, también dime, te escucho. es donde entra pues la parte del libre albedrío, ¿no? Que es algo que pues me llama a mí mucho la atención, que es pues hasta dónde nosotros tenemos control de lo que nos sucede o lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Qué tanto lo que Todo un tema. pensamos es nuestro? Claro, mira, todo un tema el del libre albedrío, Beto. Fíjate que aquí voy a hablar un poquito de Freud, que es muy interesante, un experimento que hizo este personaje. Fíjate que tenía una persona con la que hizo este experimento y la tenía bajo hipnosis y le dijo, mira, cuando yo haga este sonido, creo que era un tronido de dedos o un aplauso, era algo así, era un sonido concretamente, el activador de la conducta. Dijo, cuando yo haga este sonido, te vas a levantar y vas a abrir la ventana. ¿Sí? Nada más. Lo saca de la hipnosis. Siguen platicando, como ahorita tú y yo estamos platicando, y de repente hace el sonido, supongamos que fue esto, fue el aplauso, lo que quieras. Se levanta la persona y abre la ventana. Y le dice Freud, ¿por qué abriste la ventana? Es que hace mucho calor. Justificó su acción como propia, cuando en realidad se le programó. ¿Dónde estuvo ahí el libre albedrío? Sí, sin duda, ¿Dónde? ahí pues uno diría que ni existe porque nosotros pues estamos condicionados a las diferentes cosas que nos pueden llegar a rodear. Efectivamente, mira, eso pareciera ser que el libre albedrío es una ilusión. Porque también, no sé si tú has sabido la propuesta tan interesante que hay en la neurociencia, que proponen modificar el esquema penal. Por ejemplo, a las personas que incurren en delitos, lo que sugieren es suministrarle medicamentos para modificar su actividad cerebral. ¿Sí? ¿Y qué es lo que modifican? Por ejemplo, a un violador, modificar la actividad cerebral de tal manera que esa sensación que tiene de líbido desaparezca o se disminuya y ya no tenga ganas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, se modifica su libre, lo que se conoce como libre albedrío. La neurociencia está haciendo la propuesta de modificar el libre albedrío de las personas que están delinquiendo. A mí me parece una propuesta muy interesante, pero que hace que reflexionemos. Entonces, si el libre albedrío existe, ¿qué es? Porque con lo que tenemos se puede rebatir muy fácilmente que lo que actualmente conocemos como libre albedrío, como tal, no existe. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay también un tema muy polémico que es el neuromarketing,
que modifica los comportamientos de compra de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, se hacen campañas de comercialización que hace que la gente compre. La gente cree que está comprando libremente, pero en realidad hacen una programación mental que resulta en la compra. ¿Dónde está el libre albedrío ahí? Claro. Y es una disciplina muy interesante, el neuromarketing. Sí, más Sí, bien. o sea, lo que propone la neurociencia, como te comentaba, es importante conocerla para poder decir que sí y que no. ¿Sí? Y como por ejemplo, si nos ponemos todavía más profundos, si hubo un origen del universo, no sé si tú sepas de programación, porque a lo mejor aquí ya se va a poner un poquito más complejo el asunto, ¿sí? Pero desarrollar una inteligencia artificial libre, en realidad, si el universo tuvo un origen, tiene un número de átomos finito, me queda claro que es un número tremendamente gigante, ¿sí? Inmenso, pero es un número finito, ¿sí? Es un número de variables, los que son programadores a lo mejor van a entender aquí, es un número de variables finita. Si logramos diseñar un algoritmo, ¿sí? Pues esto es hipotético, ¿no? A lo mejor ahorita no estamos en la capacidad, pero podemos hacer el planteamiento hipotético. Claro. Si lográramos desarrollar un algoritmo que tome todas las variables, si es un número finito, todo sería calculable. No porque en las matemáticas existan cosas que de momento no podemos calcular, no quiere decir que no sea posible hacerlo. ¿Sí? Ahí está la teoría del caos. ¿Sí? Si lo comprendes profundamente, bueno, el que no podamos calcular algunas cosas no quiere decir que en algún futuro no se pueda hacer. Tal vez no tenemos la capacidad intelectual todavía para hacerlo, pero no significa que no pueda hacerse. Pero imagínate que podamos hacerlo, todo es determinismo. Sí, ya el resultado está determinado, todo es predecible. Para que exista un libre albedrío, necesitamos siempre una variable que modifique el resultado de la ecuación. Pero ¿cómo hacemos eso si es un número de variables finitas? ¿Sí? Entonces, si libre albedrío existe, el origen del universo conocido no encaja. No sé si me entienden, lo traté de decir de manera muy resumida, por decirlo de alguna manera, porque pues habría que analizar el algoritmo, la arquitectura del algoritmo como tal, y aquí habría que entrar a programación, ¿sí? Al desarrollo de redes neuronales y un tema complejo en la programación para poder entenderlo, ¿sí? Pero a lo mejor para un programador va a ser fácil entender, el decir, pues sí, pero pues, ¿cómo hacemos que sea impredecible el resultado? Pues siempre necesitamos una variable que no estamos contemplando y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Y fíjate, aquí hay algo muy interesante. Hay una filosofía espiritual que se llama jainismo. El jainismo dice que el universo nunca tuvo un origen, ¿sí? Eso dice el jainismo, que siempre ha existido. Entonces, si el libre albedrío existe, entonces el jainismo está en lo correcto en eso, ¿sí? Y por medio de un algoritmo, por tratar de diseñar una inteligencia artificial con libre albedrío, conocer cómo hacerla y comprender bien la función que tienen las variables, ¿sí? Cómo es bien importante para poder hacer los resultados impredecibles, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo hacemos impredecibles si el número es finito? ¿Cómo? Si es finito es determinado, o sea, es determinista, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir en resumen es que si hubo un origen, el libre albedrío no existe. Para que el libre albedrío exista, no encaja el origen del universo. Tuvo que a lo mejor siempre haber existido. ¿Sí? Pero bueno, ese es algo muy profundo, muy tal vez complejo de entender. Pero pues bueno, pero de eso se trata el deísmo. Estos son los debates que deberíamos estar teniendo, ¿no? Imagínate si la ciencia llevara esta línea de investigación, llevara esta línea de pensamiento, ¿dónde andaríamos ahorita? Yo creo que andaríamos ya por Plutón, amigo, por allá vacacionando, ¿no? Sin duda. Pero pues bueno, estas son las bases que hay que tener como para poder empezar, ahora sí entrar a las cosas a la temática de tu podcast. Claro. Como puedes darte cuenta. ¿Cómo ves? Bien, sí, no, y bastante interesante también. Y algo que te quería preguntar, sé que entiendes bien lo que es el determinismo, que me gustaría que platiquemos un poco de eso, que nos platiques un poco qué es el determinismo, cómo funciona y... Claro. Pues bueno, mira, el determinismo.
En resumen, el determinismo es que pues ya todo está determinado, que el libre albedrío no existe, ¿no? Concretamente es eso. Yo ahorita, por ejemplo, uso el determinismo por medio de modelos deterministas, es, por ejemplo, como programamos. Ahorita que te estoy hablando del tema del origen del universo, que digo, ok, pues un modelo determinista, no sé cómo implementarlo a un modelo indeterminista, que por el contrario, el indeterminismo es que sí existe, que también no sé si tú has visto, pero hay mucho más cosas del determinismo que del indeterminismo. Claro. ¿No? Entonces, si en el determinismo, si ya todo está determinado, si en realidad hubo un origen, tenemos un número de variables finitas, ¿sí? Pues en realidad, tú y yo creemos que estamos teniendo esta plática intelectual, pero en realidad ya estaba determinada, hermano. O sea, nosotros simplemente somos unos robots que estamos siguiendo toda la arquitectura del diseño universal, hermano. ¿Sí? Donde una de las variables es simular que eres libre, pero en realidad ya todo está determinado, ¿no? O sea, tú estás sentado ahí porque hubo una plática antes y nos vamos para atrás y todo te trajo y te sentó aquí. En realidad, tú no lo hiciste libremente. Todos los eventos y la manera, tu condicionamiento mental, tus improntas, todo te llevó y te sentó ahí. Sí, ¿sí? como Y parece encajar, ¿no? Sí, de dónde venimos, Pero, de qué manera nos educaron, pues todo eso aplica a cómo efectivamente, tomamos las decisiones. efectivamente, ¿sí? Entonces, a ese modelo que está demostrado que es el que existe, ¿cómo lo haces impredecible? Necesitamos una variable más que no esté contemplada para que en realidad no pueda ser predecible el resultado. ¿Sí? Que ahí ya sería hablar de indeterminismo. Pero entonces, si hablamos de indeterminismo, ok, pero entonces, ¿qué hubo atrás del Big Bang? Claro. Porque entonces, si existió el Big Bang, ok, a ver, una cosa que yo he pensado, Beto, me voy a poner indeterminista. Si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? ¿El Big Bang de dónde la trajo entonces? Sí, algo tenía que ¿Dónde? haber y se transformó, pero no se creó ni se destruyó. Ah, pero entonces ya estaba. Pero entonces no fue el inicio, porque ya estaba. ¿O cómo? Yo diría, al transformarse, en transformarse de esa manera, yo diría que eso es lo que la gente entiende como el inicio. Exacto. Pero entonces, ¿transformas algo que no existe? No, no se puede. Entonces ya existía. Ya existía, pero era otra Entonces no es cosa. el origen. ¿El origen de qué? Porque cuando se transforma, inicia esa Hablo transformación. concretamente del Big Bang, de la Sí, teoría del Big Bang. pero, o sea, yo creo un poco irrelevante saber lo que había antes, sino que podemos decir que el inicio fue la transformación en sí. Bueno, es que lo que se entiende, ¿sí? que el origen del universo fue el legendario Big Bang. El inicio. Sí. Sí, aquí te digo, o sea, yo encuentro una contradicción de que digo, ok, a lo mejor mi capacidad intelectual no me da para entender un concepto que yo considero a lo mejor de fácil raciocinio, ¿sí? Claro. Que a lo mejor es más complejo, ¿no? Pero yo lo veo como que es de fácil raciocinio. Digo, bueno, si este fue el origen, ¿sí? O sea, empezó. O sea, no hay algo atrás. No hay negativos, no hay -1, -2, -3. Era 0. Sin duda. Ya desde ahí ya no me hace sentido, a mí. No había -1, -2, -3, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero no 0, -1, -2, -3, -4, -5. Ya desde ahí yo empiezo, no sé, cuate, no sé. No, a mí personalmente, como programador, digo, Sí, no lo no. sé, Rick, no lo sé. Pero bueno, si es el origen, entonces, ¿de dónde salió? Si no se crea ni se destruye. O se creó una vez, pero en esa condición ya no se crea. ¿Cómo? Y tal Sí, vez se entonces me destruyó y dice, se se creó varias transforma. veces antes. Ok, entonces se transforma, es como transformar el agua en vapor, bien, pero antes era agua, ¿no? ¿Sí? Y se transforma en vapor. Entonces, bueno, si la materia no existía, ¿qué era antes? Se transformó, ok, pero entonces, ¿qué era antes? Eso es lo que no sabemos y eso es parte del Efectivamente, misticismo. efectivamente, pero entonces, si la materia no se crea ni se destruye, pues estoy hablándote desde una línea indeterminista, ¿no? Porque lo interesante es que te muevas a los dos lados, que filosofes, que digas,
busques respuestas. Digo, a ver, me voy a poner indeterminista. Entonces, ¿de dónde la trajo? ¿Sí? Y a lo mejor van a salir, no, pues es que en realidad siempre estuvo, entonces no hubo nunca un origen. ¿O cómo? Entonces, Sí, no, si ocurrió el totalmente. Big Bang, era un proceso pero que viene ejecutándose de algo que hubo atrás, o sea, no es el origen como tal. ¿Sí? Entonces ahí entramos en temas interesantes, sin paradojas, inclusive, pero pues ahí está el hecho, ¿no? Es Claro. una cosa que yo los invito a pensar a ustedes, como siempre digo. Si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de dónde la trajo el Big Bang entonces? Ahí, por ejemplo, te quería preguntar también, pues, ¿cuál es la relación del deísmo con el hermetismo? Porque veo que lo comentas mucho, no sé si nos quieres platicar como cuál es la relación que hay entre estos dos. Claro que sí. Esto es lo más interesante de todo. Fíjate que yo personalmente, que he venido trabajando, más bien estudiando todo este tema, como te comenté, tengo la ciencia y la filosofía como base y el misticismo como brújula. Empecé a indagar en varias filosofías espirituales y me encontré con el hermetismo. Ok. En el hermetismo me detuve, se puede decir que me detuve y profundicé en él, porque curiosamente se parece mucho al deísmo. O sea, por ejemplo, no sé si tú sepas algo del hermetismo, pero el hermetismo te habla de que hay unas bases, es muy amplio, se habla de alquimia, de los principios herméticos, que son como leyes espirituales, entre otras cosas, ¿sí? Medicina, es muy, muy, muy amplio, ¿no? Cuando entré al tema del hermetismo, me empecé a dar cuenta que hay muchas cosas que son observables, ¿sí? En este mundo, ¿sí? El hermetismo era practicado justamente por los egipcios, ¿sí? De allá viene Hermes Ok. Trismegisto, el dios Tot, estos personajes, no sé qué sepan de esta cultura, pero manejaban este conocimiento como su línea de filosofía espiritual. Entonces empecé a investigarla a profundidad y me di cuenta, es que todo lo que he venido dándome cuenta en mis investigaciones explican el hermetismo. Dije, es que Ok. ese hermetismo, al parecer, el hermetismo es veraz en lo que lo fundamenta, porque puede ser observado. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el primer principio hermético es el principio del mentalismo. Dice, es una de las 7 leyes espirituales. Dice, el primero dice, el universo es mental, Ok. todo es mente. Así dice. Y por lo que nosotros vimos ya de la teoría sintérgica, de los modos vibracionales, de cómo interpreta la información en esta imagen en el cerebro, que nosotros no podemos percibir algo que nuestro cerebro no perciba, que no tenga la capacidad de percibir por medio de sus sensores, de los 5 conocidos. Ahorita te voy a Claro. hablar de uno más, que se teoriza, que puedo teorizar que pudiera existir, pero que no lo estamos tomando en cuenta por no conocer estas cosas, ¿no? Pero bueno, el principio del mentalismo dice que el universo es mental, todo es mente. Entonces, si regresamos a lo que platicamos de la teoría sintérgica y de que la información llega y se construye dentro, que es posible que veas una manzana, que es posible que veas al pony, ¿sí? Claro. ¿El principio es verdadero o es falso? Yo eres verdadero. Ajá, Totalmente. pero ahí está, es verdadero. Claro. Y ahí es Luego, donde se luego está conecta. el principio de correspondencia, dice de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y también es observable. Si tú estás muy dañado por dentro, ¿cómo crees que es tu vida? Si tú andas dañado, fuiste muy dañado de niño, eres una persona que tiene puro estiércol dentro de sí, de verdad, ¿cómo crees que es la vida de una persona? De hecho, yo te invito a que hagas el ejercicio, Claro. ve, acércate a un psicólogo, creo que si por aquí hay algún psicólogo que me esté viendo, no me va a dejar mentir, pero cuando ves que una persona tiene un cagadero por dentro, así es su vida afuera, porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, según el hermetismo. Dices, pues sí, tiene sentido, Sí. ¿sí? Está el tema por ejemplo, el tema del principio de polaridad. Ok. Este me parece bien interesante
porque también puede ser muy chocante para algunos. Fíjate, dice, el principio de polaridad dice, todo tiene su opuesto, tiene su contraparte, ¿sí? Para ejemplificarte, ¿el frío y el calor son cosas distintas? No, es lo mismo, es temperatura, solamente son grados distintos de la misma cosa, dice su polaridad. ¿La riqueza y la pobreza son cosas distintas? No, son grados distintos de la misma cosa. Te desplazas por la recta, por decirlo de alguna manera. Te desplazas, ¿sí? El frío, el calor, la luz, la oscuridad, son cosas distintas, son grados distintos de la misma cosa. Amor y odio son grados distintos de la misma cosa. Eso es lo que dice este principio hermético. ¿Suena congruente o no te suena congruente? Sí, y también como la parte del complemento, ¿no? Efectivamente, pero aquí es donde se ponen bien chocante para algunas filosofías espirituales, ¿sí? Es lo mismo, son grados distintos de la misma cosa, hermano. O sea, imagínate esto. Ah, caray, ¿el bien y el mal es lo mismo? Sí, es lo mismo. Son grados distintos de la misma cosa. No es que son dos, es uno, pero tiene polaridad. Eso dice el hermetismo, hermano. Claro. Pero ya cuando lo investigas y ves tantas cosas con congruencia, ¿cómo que el bien y el mal es lo mismo? Si nosotros creíamos que eran cosas aparte. Y no es cierto. Sí, no, Son grados distintos de la misma cosa. Por ejemplo, Beto, también está en la polaridad que todo tiene su opuesto. Las cosas buenas tienen un lado malo y las cosas malas tienen un lado bueno. Por ejemplo, sé bien buena onda con absolutamente todo mundo. A ver si no te agarran de su tonto. ¿Sí? O sea, el ser así tiene un lado negativo. Claro. Y es lo que dice el principio. Todo tiene su opuesto, tiene su contraparte. Y así, ¿sí?, es como encuentra el equilibrio también. Exacto. También el hermetismo te dice que todo se trata de equilibrio. Y ahí es donde viene el término de la vibración. Vibrar alto es desequilibrio. Vibrar alto no es equilibrar, es irte a un lado de la recta. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿vibro alto o vibro equilibrado? ¿Sí? Entonces, bien y mal, ¿me voy completamente al bien? ¿Sí? Aunque sé que irme a un lado en la polaridad del bien tiene su lado negativo y a su vez, irse al lado negativo también tiene una parte positiva. Claro. Entonces, en el hermetismo dice, todo se trata de equilibrio en la naturaleza, todo es equilibrio. No es ni bien ni mal, es el equilibrio para lo que ellos dicen. Aquí ya te voy a hablar concretamente de ellos y de por qué es mi línea, como donde centro más mi brújula en mis investigaciones, porque tienen muchas cosas que son observables, pero al final te estoy hablando de hermetismo. Esto no es deísmo como tal, es hermetismo. Pero dice que todo esto en la vida, según el hermetismo, va de encontrar el equilibrio para que tú puedas trascender. Eso es lo que se dice en el hermetismo. Que no es de que te vayas a un lado en la polaridad o a otro. Se trata de equilibrio. Y que una vez que lo encuentras, puedes salir de acá. Porque también creen en el tema de la reencarnación. A lo mejor, por ejemplo, para hablar de eso, habría que empezar a hablar de experiencias, porque es lo único que tenemos, de experiencias documentadas y si son veraces o son falsas, o si es pero espectáculo, pero al final del día hay que hacer una investigación. Pero ¿qué va a pasar si en realidad son verídicos? Lo vamos a tomar como una verdad, que sí existe algo ahí atrás, que sí hay algo que le demos de donde venimos, que esto es un ciclo infinito, una espiral que sube al infinito. Pues en el hermetismo eso también te dice, por ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿no? Y pues es el principio de causalidad. Todo evento tiene una causa. Claro. Si a ti tú vas en la calle, te encuentras un fulano y va y te mete un guamazo, por algo te lo debió haber metido. Bueno, si estaba loco, bueno, por algo te lo metió, está loco. Todo tiene una causa. Claro. ¿Sí? Nada es por azar. Todo tiene una causa. Si nos vamos así hasta atrás, al origen del universo, o sea, entonces en el universo, en la creación, ¿existe el principio de causalidad?
pero cuando llegamos al origen, ahí no aplica. Sí. ¿Es neta? ¿Esa es la seriedad con la que vemos el mundo? O sea, es cuando conviene y cuando no conviene, no. Mejor que alguien me explique, ¿no? Entonces, aquí hay que usar mucho la objetividad, ¿no? La razón. Decir, a ver, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Y tú empiezas a definir tu línea de pensamiento. Pues, yendo a todo esto y concluyendo ya un poquito, ya pasaron varios temas y ya pasamos un buen rato. Pues, Sí. Ya para concluir, ¿tú cuál me dirías que es como la relación de todos estos temas que platicamos con una existencia de Dios o con un ente creador para conectar todo esto que es el deísmo? Bueno, mira, primeramente partimos de la definición de Dios. Es un ente, un agente creador, lo que lo creó. Sí, o sea, todo depende de qué estemos hablando. ¿Es un ente? No sé si sea un ente. O sea, yo no creo que sea un bípedo, así como nosotros. Claro. Sinceramente, yo no lo creo. Sí, lo digo con mucho respeto para las personas que oyen, pero yo no creo que sea un bípedo. Sí, me queda claro que debe de haber algo. Ahorita hemos platicado, decimos, bueno, principio de causalidad, todo evento tiene una causa, vámonos al origen del universo y ok, ¿y cuál fue la causa? Me he encontrado luego con personas que me dicen, pues así nos vamos hasta el infinito. Pues es un excelente punto de partida, pero reconocer, claro, bueno, hay una línea infinita, pero ya estamos sobre ella. ¿Sí? Entonces, a mí me queda claro, tan solo por principio de causalidad, que es un principio de la física clásica que dice que todo evento tiene una causa. Sería lo más sencillo de decir, ¿sí? Y con lo que yo sostengo mi deísmo, ¿sí? Claro. O me dicen, ¿cómo lo puedes demostrar? Principio de causalidad, cuate, con eso, ¿sí? O ¿cuál sería el argumento que contradice el principio de la física clásica? Me gustaría escucharlo, hasta el momento no lo he encontrado. Pues bueno, yo siempre estoy abierto a poder seguir expandiendo el intelecto, ¿no? Pero ¿cuál es la relación? Principio de causalidad. Claro. Simplemente es el argumento científico que a mí al menos me demuestra que sí hay un agente creador ahí atrás. Llámese ente, llámese mente creadora, ponle el nombre que quieras. Al final del día, como te digo, estamos hablando de lo mismo. No sé qué es, pero sé que algo tuvo que haberlo causado. Eso no tengo la menor de las dudas. ¿Cómo ves, Beto? Bien. Eso es lo que yo te puedo decir al respecto. Pues muchas gracias y agradecerte por este tiempo y todo este conocimiento que fue bastante y quiero agradecerte por todo esto que aprendimos juntos y espero que a la gente le haya quedado claro qué es el deísmo, por dónde va y cómo puede aprender más de él. Claro. Pues bueno, miren, si alguien tiene alguna duda o algo, en Instagram aparezco como Rafa ADZ, así Rafa-ADZ, o en Facebook estoy como ADZ espacio RAR, porque es la página empresarial, o sea, de lo que me dedico, de los sistemas. Realmente no soy una persona que anda muy metida en el tema de las redes sociales. Yo prefiero andar buscando estas cosas que te ando diciendo. Prefiero yo gastar mi tiempo ahí, pero cualquier cosa por ahí pueden contactarme y preguntarme. Yo con mucho gusto puedo despejar sus dudas si así las tienen. Muchas gracias. Igual en el video y en la página van a poder encontrar las redes de Rafa para que lo puedan contactar y platicar con él si es que lo desean. Muchas gracias. Que sí. Yo estoy abierto y muchas gracias a ti, Beto. Cuando gustes, por acá estamos, a la orden. Claro que sí. Muchas gracias. Que tengas excelente día y saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en redes sociales como Alberto Teche. Nos vemos en el siguiente capítulo.